Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. Bienvenidos y bienvenidas al programa de las palabras de nuestro corazón. Esta semana estamos hablando de los cyborg. Ayer ya les contábamos que este término inglés, creado en 1960 para explicar a través de él las transformaciones o reconfiguraciones humanas desde su relación vital con la tecnología en el mundo contemporáneo, es un acrónimo compuesto por los términos cibernético y organismo, que entonces cyborg o cyborg sería algo así como organismo cibernético. Pero bueno, hoy continuamos simplemente con el texto que ayer dejamos a medias. Se trata de uno de los ensayos que están en la introducción del libro de la autora Donna Haraway. Es una filósofa y zoóloga estadounidense que ha trabajado mucho en torno a este concepto de los cyborg, dentro del campo del feminismo principalmente, y que a través de su vasta obra nos ofrece diferentes claves de interpretación con una potencia política importante en términos de propuestas emancipatorias. Este libro de Donna Haraway titula Simions, Cyborgs y Mujeres, la reinvención de la naturaleza. Y de ahí hemos extraído uno de los 3 ensayos que están en la introducción del libro. El ensayo que hemos comenzado a leer ayer está escrito por el sociólogo Jorge Arditi. Entonces, sin más preámbulos, retomamos la lectura desde donde la dejamos el día de ayer. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. Aunque es una imaginería que se toma prestada del mundo fantástico de la ciencia ficción contemporánea, el cyborg de Haraway tiene de hecho muy poco que ver con mi imaginada armada de Terminators revolucionarios. Para ella, el cyborg es en realidad una metáfora de aquello en lo que nosotros, habitantes de un mundo posmoderno, nos estamos convirtiendo. Es, como ella recalca, una metáfora irónica, una estrategia retórica que le permite ser simultáneamente seria y alegre, tratar su modelo y como aberración, como algo lleno de promesas, aunque al mismo tiempo muy peligroso. Tal y como sugieren sus reiteradas alusiones a las tecnologías militares y policiales, puede llegar a ser, de forma bastante literal, mortalmente peligroso. Sin embargo, por encima de todo ello y como consecuencia de sus peligros, la metáfora se convierte en un instrumento de movilización política, un movimiento estratégico cuyo último objetivo implica nada menos que la promesa de una emancipación y un enriquecimiento genuinos. En absoluto es un accidente que el título del trabajo más conocido de Haraway haga eco del Manifiesto Comunista de Marx. Haraway no oculta sus afinidades políticas con el marxismo y reiteradamente se autoproclama socialista. Todo su proyecto, como ella misma dice en el primer párrafo del Manifiesto para Cyborgs, pretende permanecer fiel al socialismo, una fidelidad, sin embargo, marcada de nuevo por la ironía. Es un socialismo irónico, blasfemo, nos dice, en el que ella se limita a mantener la identificación con los oprimidos y el propósito revolucionario. Pero además, ni su definición de los oprimidos, ni su análisis del pasado y del presente se aproximan de forma alguna a Marx. Para Haraway, los oprimidos no son simplemente aquellos que no poseen los medios de producción, son todos aquellos que, en un mundo constituido por el poder de un capitalismo patriarcal y racista, han terminado siendo definidos y constituidos como otros, entre comillas ese otros. Mujeres, minorías étnicas y raciales, homosexuales, trabajadores. Pero más definitorio aún es que para Haraway, la teoría de Marx de la historia y del cambio social, sus análisis basados en un concepto de las relaciones de producción, sus dialécticas, su comprensión eminentemente esencialista del hombre, en resumen, todo lo que hace de Marx un teórico moderno, ha de ser relegado y el proyecto del socialismo ha de ser repensado. Pues ciertamente, sugiere Haraway,
Las teorías de Marx, en tanto que lectura de lo social que pudiera permitirnos capturar una visión del futuro, son totalmente inadecuadas. El cyborg es nuestra ontología, nos otorga nuestra política. Son palabras de Donna Haraway. En esta breve sentencia, Haraway traza su genealogía con Marx y se distancia de él. Solamente nuestra comprensión de la penetración de la cibernética en cada aspecto de nuestra realidad social, el darnos cuenta del cambio en nuestras subjetividades y de las fuerzas que las constituyen, nos permitirá desarrollar una estrategia de liberación. El cyborg es una imagen condensada de imaginación y realidad material, escribe Haraway. Centros ambos que, unidos, estructuran cualquier posibilidad de transformación histórica. Su manifiesto, añade, es un canto al placer en la confusión de las fronteras y a la responsabilidad en su construcción. Lo que Haraway reclama es un acto de intervención y moralidad, de responsabilidad. Es una alarma, un grito para que no se deje la construcción de los límites posmodernos en manos de las corporaciones multinacionales, los especialistas médicos o los magnates de los medios de comunicación, y se permita así que la posmodernidad se convierta en una realidad marcada otra vez por la opresión. Es una llamada a despertar, en la mejor tradición del socialismo, para conquistar nuestro futuro haciéndonos cargo de nuestro presente, aunque como hemos visto, la visión de Haraway del presente y por extensión del futuro no tiene nada en común con la de Marx. La analítica de la posmodernidad en Haraway no es entonces una teoría en el sentido convencional del término, distanciada, libre de valoraciones, un conocimiento objetivo cuya validez está dada por su habilidad para representar, tal y como hace mucho tiempo declaró la crítica de la razón centrada en el sujeto. No es posible ese tipo de conocimiento, y Haraway suscribe totalmente esta posición. Es la primera en admitir que su lectura del presente no es ni podría ser inocente, y para ella eso es una fuente de esperanza, no de desánimo. Es una fuente de esperanza por dos razones diferentes, pero muy relacionadas. Primero, porque al negar la inocencia de su lectura puede hacerse auténticamente comprometida, tanto política como moralmente. Pero también porque al negar su inocencia y reconocer la parcialidad de su propia visión, puede evitar el impulso que ha pervertido toda comprensión a través de nuestra historia, la historia del Occidente, escrita por la voz única y omnívora del hombre blanco, la historia que incluye nuestro tiempo y espacio, el impulso para esencializar, para transformar toda cosa en la imagen de uno mismo. Debemos ser cuidadosos para no transformar a Haraway en una relativista. De hecho, su propuesta conlleva una negación tan fuerte del relativismo como lo es su rechazo del esencialismo y de su corolario, la totalización. Pues como define Haraway, más que escapar del esencialismo, el relativismo reproduce las mismas falacias de pensamiento, las mismas violencias al conocimiento que aquellas producidas por el esencialismo y la totalización. Para ella, el relativismo es la imagen especular de la totalización, las dos prácticas de conocimiento, trucos divinos los llama, que prometen al mismo tiempo y en su totalidad la visión desde todas las posiciones y desde ningún lugar. El relativismo, ciertamente, es una manera de no estar en ningún sitio mientras se pretende igualmente estar en todas partes. Es una práctica inquietante y peligrosa, ya que al asumir que todas las posiciones son lo mismo, que todas las miradas tienen el mismo valor o realmente ningún valor, renuncia a la responsabilidad y a la investigación crítica. La estrategia de Haraway, profundamente penetrada del pensamiento feminista en general, no solo conlleva el rechazo de estas dos epistemologías, sino también una indiferencia irónica, simultáneamente muy seria y profundamente desdeñosa de las prácticas de pensamiento que han marcado nuestra historia. En lugar de ello, como muchas otras feministas, afirma y abraza la estrategia de la parcialidad, de conocimientos situados y localizables y de objetividades encarnadas.
Esa es una epistemología que, frente al relativismo, no niega la posibilidad de conocimiento, aunque frente a las prácticas esencializadoras dominantes en la cultura occidental, sí rechaza transformar la objetividad de un punto de vista, de una voz, por muy verdadera, entre comillas, que esa voz pueda ser, por muy fiel que sea la realidad encarnada del hablante, será empero una sola entre muchas, en una verdad válida para otros. Aquí lo que nos está diciendo es que Donna Haraway rechaza todas estas postulaciones y esta epistemología, es decir, esa forma de construir conocimiento que parta del hecho de que una voz es objetiva, verdadera y universal, que sirva para todos. Ella desarrolla más bien fuertemente la idea de los conocimientos situados, es decir, la producción de conocimientos contextualizados, que sean reconocidos desde su contexto que se produce y por tanto que no tengan pretensiones universalizadoras, como si fueran válidos para todo el mundo, cosa que es muy propia de la mentalidad occidental moderna, creer que lo que surge ahí es válido para todo el mundo, anulando y negando de esa manera la diversidad de las culturas, la diversidad de las culturas. Seguimos, leemos este último pedacito donde nos hemos quedado. Esta es una epistemología que frente al relativismo no niega la posibilidad de conocimiento, aunque frente a las prácticas esencializadoras dominantes en la cultura occidental, sí rechaza transformar la objetividad de un punto de vista, de una voz, en una verdad válida para todos. Es una epistemología que reconoce la realidad de las experiencias de las personas y de su permeabilidad al poder, aunque también admite la especificidad de cada una, incluyendo la suya propia. Para Haraway, como para la mayoría de las feministas, el rechazo a reconocer la parcialidad de todo nuestro conocimiento es nuestro mayor error, y la posibilidad de generar una praxis transformativa fiel a la parcialidad es nuestra mejor esperanza. Solo la afirmación de la parcialidad creará y sostendrá la posibilidad de prever un futuro responsable, no totalizador y genuinamente enriquecedor. Es en la conjunción de la parcialidad y de su imaginería del cyborg donde, según creo, toma forma la originalidad y la fuerza del pensamiento de Haraway. De alguna manera, la analítica de la posmodernidad de Haraway implica un poner juntos, en lo que hace algunos años habíamos llamado una síntesis, a Foucault y al feminismo. Ciertamente, al introducir una epistemología que hace posible capturar diferencialmente el poder, Haraway amplía y transforma significativamente la analítica Foucaultiana del poder-saber y la abre a unas políticas positivas y viables. La principal dificultad del concepto de poder de Foucault yace precisamente en su incapacidad de localizar el poder y de verlo así afectando y constituyendo de manera diferente a las personas. En la teoría sobre el poder, Foucault pone mucho énfasis a la condición relacional del poder. Él afirma que el poder no es algo que se tenga, que se posea, es decir, no hay alguien que tiene el poder, sino que el poder se ejerce. Por tanto, la noción de poder para Foucault es una noción súper dinámica, pero también muy compleja, pero rechaza rotundamente esas ideas del poder fijo, estático y que se pueda ubicar a sujetos individuales, pero también colectivos, que tengan el poder, porque para Foucault el poder se ejerce. Seguimos. Aunque el poder lo penetraba todo, no tenía un agente. La principal dificultad del concepto de poder de Foucault yace precisamente en su incapacidad de localizar el poder y de verlo así afectando y constituyendo de manera diferente a las personas. Aunque el poder lo penetraba todo, no tenía un agente. Su lectura de la historia era, en consecuencia, una lectura sin género, sin clase y étnica y racialmente neutral, que creaba la impresión de un cuerpo social ampliamente homogéneo. Aquí se está haciendo una crítica a la obra de Foucault, visibilizando esos vacíos que deja él en sus teorías al no tomar en cuenta la condición de clase, de etnia, de raza, y al dejar una teoría del poder un poco difusa, porque el poder pues circula, está ahí, pero que dificultaba a la hora de intentar ubicarlo, de reconocer esos agentes
Era difícil, si no imposible, dice, ver cómo el poder podría ser combatido, no solo resistido, y era imposible desarrollar una estrategia para lograr una visión de un futuro mejor. Como Haraway dice de Foucault, su analítica del poder nos dota evidentemente de la más plácida premonición de la política del cyborg. Por otro lado, al encarnar la epistemología y la visión de la política feminista en una ontología que debe mucho a Foucault, aunque Haraway sea remisa a trazar su linaje Foucaultiano, Haraway dota al feminismo de una poderosa comprensión de las nuevas posibilidades de ser en nuestro tiempo, y por ello del objeto que estas políticas han de conformar, el cyborg y las fuerzas que lo constituyen. Las políticas cyborg implican modelar los mecanismos de poder conocer que constituyen los sujetos posmodernos, lo cual incluye el luchar por el despliegue de una epistemología de la parcialidad. Pero también requiere una conciencia de los nuevos límites que están emergiendo dentro de una realidad marcada por la cibernética y una lucha por los atributos de su textura y las formas de su despliegue, lo que Haraway denomina su diseño. El manifiesto para cyborg es exactamente lo que proclama ser, un manifiesto, un texto político y estratégico, una parte esencial de la lucha para abrir un camino hacia un futuro enriquecedor. Toda la obra de Haraway ha de ser vista posiblemente como parte de esa lucha. Su trabajo constante de deconstrucción del ojo esencializador del hombre blanco para mostrar cómo la construcción hegemónica de la cultura occidental ha sido el producto del poder del hombre omnipotente, se acompaña con el esfuerzo por establecer los cimientos de una reconstrucción responsable, léase moral y políticamente consciente. Fiel a sus propias premisas, no nos presenta un retrato del aspecto que tendría un futuro reconstruido. No nos da soluciones, solo aperturas, totalmente consciente de que su propia voz, incluyendo su imagen del cyborg, está llamada a ser transformada, usada y expandida mediante una conversación comprometida con otras voces. Gran parte de nuestra dificultad inicial para comprender a Haraway, o al menos de mi dificultad inicial, dice el autor de este ensayo, Jorge Arditi, se origina precisamente en la reflexividad perseverante y profundamente honesta de su pensamiento. Los escritos de Haraway no han de ser tomados como la afirmación definitiva de cosa alguna. Nada podría estar más lejos de sus intenciones. Cualquier enunciado de ese tipo implicaría volver a caer en el esencialismo y la totalización, transformar su voz en la voz única y singular. Haraway permanece leal a la parcialidad e incorpora sus implicaciones a su propio pensamiento. Lo que ve y lo que dice está en función de su propia especificidad y de su propia posición en el campo de poder, determinada por su blancura, género, sexualidad, origen nacional, etc., y en no menor medida por su posición como puntera. En este sentido, lo que ofrece es la apertura de una nueva visión, de una visión estratégica y políticamente fundamentada, que tal y como he dicho, ha de ser controlada, trenzada y transformada por otras voces en conversaciones compartidas. La misma imagen del cyborg, como el deseado diseño de los límites posmodernos y las prácticas de pensamiento y acción que son nuestro futuro, se convierte en inestable, cambiante y constantemente reimaginadas desde las perspectivas de otros. Aquí nos dice el autor que Donna Haraway no hace más que ser consecuente con sus propios planteamientos, pues ella rechaza las pretensiones de que una voz sea la voz verdadera, universal y que sirva para todos. Ella más bien reivindica la producción de conocimientos situados, dice, y justamente su propia propuesta teórica es una propuesta situada, contextualizada, que no necesariamente tiene que servir para todos y para todo. Hay, en última instancia, algo profundamente humilde y humillante en tal postura. La voz de Haraway es, sin ninguna duda, agresiva, airada y a menudo hostil, por decir lo mínimo. Es una voz insistente y urgente que tiene algo que decir y lo dice de manera fuerte y poderosa. Pero con absoluta certeza puede decirse que no es una voz arrogante, como en principio me pareció. Una voz capaz de aceptar su propia obsolescencia futura, capaz de ver su propio mensaje político como una premonición endeble de la pluralidad de políticas futuras, no es arrogante. Explora el terreno en el que ha de afrontarse esa lucha señalando sus peligros y ofrece una estrategia para evitarlos. Se invita a todas las voces, excepto a la del hombre blanco,
Como yo lo veo, un hombre blanco abstracto definido más por el impulso modernista de esencializar que por el género o la raza de la persona. Pero no nos dejemos confundir. Este impulso se mantiene ciertamente sano y vivo hoy en día. Continúa arrastrando gran cantidad de la teorización. Tal y como lo veo y como Haraway sugiere en muchos lugares, esas son las voces que han de ser excluidas. La flexibilidad y fluidez de los límites que pueden hacer de nuestro futuro un futuro mejor en lugar de una repetición de la violencia del pasado son incompatibles con la predilección por el control, con las inclinaciones a dominar cualquier cosa que surge, con cualquier voz tendente hacia la transformación del plural en singular, esto es, en cualquier singular. Como dice Haraway, la apertura de sujetos, de agentes y de territorios narrativos no isomórficos que encarnan ese futuro mejor es inimaginable desde el lugar ventajoso del ojo cíclope y autosatisfecho del sujeto dominante. El hombre está muerto. Nuestro reto es luchar por un cyborg emancipado, por la fluidez, por lo heteromórfico y por la confusión de los límites, por el control de las estrategias posmodernas, por las condiciones e interfaces limítrofes y por la proporción del caudal que cruza los límites, por el diseño de objetos y formas sociales posmodernas. Y termina diciendo Jorge Arditi, Haraway nos da un lenguaje para pensar eso y una estrategia para empezar a movernos hacia ello. Y aquí cerramos el programa de hoy. Mañana continuamos con otro texto que también reflexiona sobre los cyborgs y en particular sobre la obra de Donna Haraway, esta feminista norteamericana que desde sus saberes, experiencia y compromiso político nos ofrece importantes claves para la acción política emancipatoria. No obstante, como lo decimos siempre, estos aportes no son más que uno entre muchos otros posibles. Luego cada quien sacará sus propias conclusiones. Gracias por sintonizar con la red de la diversidad. Esto es el programa de las palabras de nuestro corazón. Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón.